La economía cubana creció en un 4% al cierre de 2015. Es un hecho. Así se ratificó durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque para la gran mayoría de los cubanos, tal crecimiento no se evidencia en la cotidianidad. Como le habíamos anunciado en un programa anterior, analicemos el porqué de esta situación. Pues para muchos ese resultado debiera significar desarrollo interno y tener mayor impacto en la economía doméstica. Pero lamentablemente no es así. Hagamos algunas precisiones. Hay muchos factores que influyen en el crecimiento económico y a veces tenemos que tener en cuenta también que hay conceptos, no es lo mismo crecimiento que desarrollo, aunque para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico. Son dos categorías que de los años, fines de los 50, inicio de los 60 siempre se disputaron, ¿no? El tema del crecimiento económico y del desarrollo. Aunque está claro que para que haya desarrollo de una economía, tiene que haber crecimiento económico. Es importante. La economía cubana es la más interpretada, pero la menos estudiada en profundidad. No es que no se estudie, pero no se estudia todo en toda su magnitud y en toda su complejidad. Es una economía muy compleja. Es una economía típica, como hemos dicho en otras ocasiones. Es una economía que no funciona como funcionan las demás economías del mundo por un grupo de factores externos y otros también, resultado de esos factores externos, medidas que se han tenido que tomar a lo interno, como es el problema de la dualidad monetaria, por ejemplo. Eso es un fenómeno que, producto de una situación del escenario internacional, hubo que adoptar esa medida y todavía en un momento jugó su papel de beneficio, pero ya es realmente un obstáculo y es muy complejo salir de ella, aunque se va a salir. El hecho de que la economía crezca en una proporción con respecto al año anterior no significa necesariamente que usted la vea reflejada en sus gestiones personales y hogareñas. Veamos el siguiente ejemplo. Digamos, en la feria de la calzada del fin de año no hubo tomate, aunque hay también una vinculación climatológica con un grupo de cultivos, o los precios estaban en el mismo lugar con respecto a los cárnicos, o hubo determinado suministro que no llegó, o la cerveza, que falta la cerveza nacional, aunque hoy se produce más cerveza nacional que a tiempos atrás. Pero hay otros factores que están llevando también de abastecimiento y por ejemplo, la falta de las latas. No tenemos la suficiente lata, hay que traerla importada. Para usted crecer la economía tiene que tener también un nivel grande de importación. Pero para tener un nivel grande de importación, porque esto es una economía abierta, las economías abiertas crecen fundamentalmente vinculadas a su comercio exterior, a la actividad de importación. La mayor parte de los países en desarrollo tienen economías abiertas. Es decir, que su crecimiento está muy vinculado a las relaciones internacionales económicas, ¿no? Y en este caso a la importación de un grupo de insumos necesarios para poner en funcionamiento tu economía, porque tú no tienes el desarrollo interno suficiente como para producirlas en el país. Como por ejemplo, te digo el caso de la cerveza. Tienes la posibilidad de producir cerveza, pero te faltan las latas. Tienes que crecer la economía para dedicar parte de esos recursos a hacer inversiones y poder producir tus propias latas. Pero después tendrías que producir también el aluminio para procesar o tener suficiente capacidad de producción de aluminio para producir las latas. En fin, es toda una cadena que es necesario aclararles a las personas. O sea, depende mucho de la importación. La importación depende de la capacidad de liquidez que tú tengas, o sea, del dinero para comprar. Ese dinero, ¿de dónde sale? Pues sale de dos vías. Sale de tu propio crecimiento, o sea, cuando tú creces, destinas parte de ese crecimiento con respecto al año anterior a comprar cosas, o destinas parte de ese crecimiento a pagar lo que debes, o destinas parte de ese crecimiento a guardarlo como reserva para una eventualidad, un cataclismo natural o una situación en el mercado internacional, una posible situación de emergencia con respecto a un socio comercial tradicional con el que tienes determinados vínculos. O sea, tienes que mantener una reserva. Y ahí se va parte de ese dinero del crecimiento. Otro aspecto que aporta cifras al crecimiento económico son las inversiones. Y aunque nos hemos referido a este particular en otras oportunidades, dejemos que nuestro entrevistado nos explique. Te voy a hablar de la zona especial del Mariel. Tú ya tienes el puerto y ya el puerto está dando resultados, porque los bancos están descargando los contenedores por ahí, pero todos los proyectos que tú tienes ahí están en movimiento de tierra. Y están generando ingresos al presupuesto, están generando Producto Interno Bruto, son valores que estás creando. Y no ves todavía, como puse el ejemplo una vez, ya resuelto, ¿no? De que mientras hacías la carretera del Vial para enlazar con Yaguarama, estabas gastando dinero, ese dinero iba al PIB y a la producción mercantil de la provincia y al PIB del país.
Sin embargo, no le había sacado un kilo hasta que no inauguraste la carretera. Lo mismo pasa con el Mariel, lo mismo pasa con otras inversiones. Es decir, que van al crecimiento y es muy positivo que haya inversiones en el sector productivo. Vamos a ver cómo se va a comportar la economía el año que viene. Veo que hay una tendencia muy positiva a incrementar los recursos para inversiones en el sector que genera ingresos directamente. Estamos hablando ya de un 58% de todo lo que se va a invertir, que es una cifra superior a los 7.000 millones. Va a ser destinado a invertirlo en sector productivo, sector agroalimentario, azucarero, el sector que genera realmente ingresos adicionales, y el resto va a ser invertido en necesaria actividad social, pero que no te genera directamente un ingreso, llámese educación, llámese salud, llámese seguridad, pues se mantiene también el presupuesto, que vamos a hablar más adelante. Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo con el contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. Puede decirse que un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. Por lo tanto, se utiliza en una actividad que tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente tras haber sido sometido a una serie de técnicas determinadas. Y el gran éxito que yo veo de este año con respecto al anterior es que creció la economía en las condiciones en que prácticamente América Latina no crece. Es decir, países como Venezuela no decrece, países como Brasil decrece, países como México, o sea, las grandes economías, Brasil y México, la propia Venezuela de esta América Latina no crecieron, y América Latina en su conjunto prácticamente no creció. Y el hecho que de Cuba, en medio de esa coyuntura internacional tan adversa, porque si vamos a ver, Venezuela es el primer socio comercial de Cuba. Si vamos a ver, Brasil está entre los primeros socios comerciales de Cuba y no crecieron su economía, sin embargo la nuestra crece. Quiere decir que ha habido un desempeño más positivo que años anteriores. Luego de esta introducción, analicemos los factores que determinaron el crecimiento económico cubano. Anticipos de liquidez con contrataciones anticipadas de los créditos. Se contrataron créditos anticipadamente, lo que le permitió al país comprar cosas para mantener una tendencia de crecimiento. La tendencia a la baja de un grupo de productos de importación, o sea, nos costaron un poco menos de lo planificado los productos de importación, sobre todo alimentos, porque hay una caída de los precios de los alimentos fundamentales, aunque hay otros alimentos que se mantienen altos. Por ejemplo, el frijol se mantiene sin variar mucho, pero la soya ha bajado el maíz, ha bajado un grupo de productos importantes. Por otra parte, quiere decir que con el mismo dinero que se tenía previsto se accedió a más cosas de importadas y se pudo influir en el crecimiento. Y por otra parte, también las medidas del sistema empresarial que han tenido ya su efectivo. No el que se pretende, porque todavía quedan, y lo decía Murillo en la asamblea, 113 empresas, grandes empresas en el país, cuyos indicadores no permiten repartir riqueza. Es decir, ellos tienen una distribución de salario comparada con su valor agregado bruto por peso, que está por debajo de la norma, y por lo tanto en esas empresas no se puede distribuir riqueza. Y en todas aquellas que tengan una distribución del salario por debajo de lo que agregan como valor bruto, pues entonces esas sí pueden distribuir, y esas son las que han llevado a incrementar el resultado, la eficiencia económica en esas empresas. Todavía faltan 113 grandes empresas, que ya es decir, tenemos reservas de eficiencia. Si logramos que esas 113 grandes empresas que tienen ese indicador deteriorado los superen y los resuelvan, pues pueden distribuir parte de la riqueza creada, y eso estimula a mayor productividad, eso estimula a que crezca la economía. Valor agregado bruto o valor añadido bruto es la macromagnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque, como te digo, para verlo en la economía doméstica habría que ver el destino de ese crecimiento. Bueno, y el destino, ¿qué va a ser? Fundamentalmente, bueno, que hemos hecho algo muy necesario. Parte de los resultados los hemos utilizado para honrar deuda. Honrar la deuda significa pagarla. Es
a los acreedores, hacer pago a los acreedores, buscar mecanismos de negociación con ellos, no caer en una mora permanente porque eso nos quita la posibilidad de que nos anticipen, que nos den crédito. Y eso aumenta la credibilidad de los acreedores con respecto a la economía cubana. Y yo veo que ha aumentado, hay una tendencia a aceptar que la economía cubana puede recuperarse, se va a recuperar, puede ser una economía eficiente, y lo vemos en las respuestas que han dado acreedores como el Club de París. El Club de París es un foro informal de acreedores oficiales y naciones deudoras. Su función es coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. El factor fundamental que creo yo que influyó en el que el Club de París condonara parte de la deuda a Cuba y le dejara una deuda un poco más de 2.000 millones a pagar en más de 20 años y le abriera la posibilidad de nuevas líneas de crédito, se debe a que Cuba ha honrado la deuda y en los últimos años se ha apretado el cinto y ha empezado a pagar a los acreedores ven, además que ven una recuperación, una mayor organización dentro de la economía cubana. Existen otros elementos asociados a la deuda que podremos examinar en otro momento. Parte del Producto Interno Bruto se destina a la Reserva de la Nación, elemento al que nos referiremos en otro encuentro que será la semana próxima para profundizar en el crecimiento económico cubano. Hasta entonces, mantenga siempre sus cuentas claras.